En una semana 70 millones, en rojo y blanco, yo no estaré cerca. Decían, Vladimir, necesitamos un lugar con farmacias en casa. Nos quedamos con todo para nosotros, obtenemos ganancias, probablemente vas a estar contando alguna tontería. Un charlatán de la información. Hola, soy Max Ivanov y este es el primer episodio del podcast Gente sobre Gente. Hoy nos acompaña Vladimir Yakushechkin, quien logra lo máximo con el mínimo esfuerzo. Creó más de 80 propiedades inmobiliarias a partir del negocio de alquiler, con una rentabilidad anual superior al 200%. Hola, gracias por invitarme. ¿Cómo se obtiene ese 200%? Según entiendo, se trata de subarrendamiento. ¿Cuál es tu metodología y estrategia? ¿Cómo lo haces? ¿Es algún tipo de magia? Prácticamente sí. De hecho, para generar ingresos con bienes raíces no es necesario comprarlos en propiedad. Es importante entender el mercado, saber qué propiedades son líquidas y cómo funciona en general este esquema. Este esquema se llama subarrendamiento de bienes raíces comerciales. Los locales comerciales de formato street retail en primera línea son los más líquidos y por eso son una opción atractiva. Y si rentamos 200 metros cuadrados, por ejemplo, y los dividimos en varias partes, esas partes las vamos a subarrendar. Los minoristas finales, como farmacias, panaderías y peluquerías, enfrentarán mayores costos. En resumen, alquilamos 200 metros a 1.500 por metro, pero 30 metros en el mismo lugar se alquilarán en 2.500 o hasta 3.000 por metro. De esta forma, de un solo inmueble obtendremos un ingreso pasivo neto de alrededor de 100 a 150.000 rublos mensuales. Y debido a que no compramos el inmueble, no invertimos 30 millones en su compra, solo invertimos en la renta. Y para que el flujo de renta neto recibamos 150.000 del inmueble, el costo aproximado de la renta de este inmueble debe ser de 300.000. O sea, 300.000 de renta, 450.000 de ingresos de los subarrendatarios que pagan mensualmente y una ganancia neta de 150.000. Eso es ingreso pasivo. Si elegimos el inmueble según 17 criterios, encontramos arrendatarios confiables como farmacias, licorerías y panaderías y firmamos contratos a largo plazo con ellos, todo saldrá bien. Es crucial firmar un contrato de 10 años con el propietario y contratos a largo plazo con los subarrendatarios, para asegurar un ingreso pasivo. También es crucial seccionar el local en áreas distintas. O sea, resulta que recibes 400. Si entregas 300 de un objeto cuando se pidieron 50, pero ¿pagas impuestos todavía sobre los 450? No, el impuesto lo pagamos sobre los ingresos menos los gastos de 150.000 para que comprendan el funcionamiento de esto. Mira, resulta que calculamos la ganancia neta del inmueble antes de impuestos, porque yo tengo 80 inmuebles. Y no solo están en Moscú y San Petersburgo, también en Saransk, en Ekaterimburgo, en Chelyabinsk y así sucesivamente. La tasa de ingresos menos gastos varía en cada región. En San Petersburgo es del 7%, en Moscú del 15% y en algunas regiones es del 1%. Calculamos todo completamente y luego, dependiendo de la diferencia entre ingresos y gastos en la región, es solo cuestión de matemáticas. Si son 150.000 al 7%, nuestra ganancia neta será un cierto porcentaje. El impuesto es neto. En el lista averigüé, ahí ahora, en resumen, todos están comprando casas por partes, o sea, por acciones. En una casa registran de 5 a 10 personas. El inmueble está dividido en partes, pero tiene una sola entrada. ¿Cómo hacer para que cada cuarto, cada espacio tenga una entrada independiente? En resumen, es imposible aprobar una entrada independiente en un principio. Es decir, para aprobar una puerta se requiere el consentimiento del 100% de los residentes del edificio y del Comité de Urbanismo y Arquitectura. Comité de Urbanismo y Arquitectura. Teóricamente es posible, pero en la práctica no existe. Es demasiado costoso, tardado y casi imposible. En lugar de hacer una puerta separada para cada arrendatario, lo hacemos por dentro, con una sola entrada al local. Imagínate un rectángulo así, una sola entrada al local. Hacemos un vestíbulo común y ya dentro del local ponemos 3 puertas. Enfrente está la farmacia, a la izquierda la panadería y a la derecha la peluquería. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo encontraste esa laguna legal? ¿Cuáles fueron tus primeros intentos? O tú, por ejemplo, desde hace tiempo rentas tus propios locales y te diste cuenta de que se puede hacer así. ¿Cómo llegaste a esto, a este esquema, a todo esto? No tengo locales propios. Al principio conseguí trabajo en un mercado en San Petersburgo. Hay un mercado llamado Yunona. Antes solo era un mercado de autopartes. Había un empresario que le rentaba a Yunona un terreno, creo que de 1.500 metros cuadrados, y puso ahí puestos. Yo trabajaba como administrador con ese empresario. Mi tarea consistía en ocupar los puestos, cobrar la renta y los servicios públicos.
Todo eso estaba en la calle, era un mercado como en los 90. Eso fue, creo, en el año 16, a finales del 2016. Trabajé ahí como 3 meses y me dieron muchas ganas de repetirlo. Empecé a buscar un terreno para hacer un mercado igual, pero simplemente no había ningún terreno que cumpliera con esos criterios. Se me ocurrió la idea: ¿y si rento un local comercial? Eliminamos de inmediato varios factores, como el hecho de que todos estén pasando frío, contará con calefacción, electricidad, sin problemas con los comités, y es rentable. Podemos alojar a estos chicos, ellos mismos lo solicitaron. Los vendedores de verduras, carniceros y embutidos del mercado siempre preguntaban si había más lugares disponibles. Sí, había demanda, pero ellos pagaban 15,000 al mes, y eso con dificultad. ¿Sabes? Yo llegaba y les decía: a ver, todos, hoy es día de pago, mañana no hay ventas, y así sucesivamente. Y en Inona tenemos una administración muy estricta, ahí hay militares, todos ellos son así, simplemente toman lo que quieren. No lo traje a tiempo, una vez llevé 15,000 menos, eran 300 y yo llevé 285, cortan la luz hasta que no encuentre los 15,000. Ellos también pierden mercancía, y así sucesivamente. Por eso, para los empresarios era bastante duro en ese sentido. Me preocupaba que nadie viniera cuando rentáramos el local, pero decidimos hacer algo astuto. Con este empresario para quien yo trabajaba nos hicimos socios, encontré el lugar, difundimos la información sobre el nuevo mercado y luego encontramos a los arrendatarios. En general, rentábamos los espacios por 50,000. Para entrar ahí, un empresario común debía pagar 100 en total por el primer y último mes, 50 por cada uno. Creíamos que era imposible, ya que ni siquiera podíamos sacar 15 y aquí había que conseguir 100. Pero antes de que firmáramos el contrato con los propietarios del local, reunimos a 10 empresarios que nos dieron 100 cada uno. En 2 semanas hicimos 1,000,000 y yo pensé: ¿a poco se podía hacer así? Fue una revelación para mí, un auténtico descubrimiento. El dinero ya está listo, ni siquiera ingresaron al local. Llegó el primero, ya sabes. Él miró y dijo: oye, sí, me lo quedo, guárdame el lugar, ya está. Dejó el anticipo. Y ese fue mi primer negocio subarrendado, específicamente como agricultor. Después empezamos a abrir varios locales juntos, abrimos como 5, pero todos cerraron porque resultó que ese modelo de negocio no funcionaba. Después de eso, empecé a abrir locales por mi cuenta, abrí otros 10 locales y en todos se repitió el mismo escenario. Se llenan rápido, pagan rápido, pero no hay ventas, además no pagan a tiempo, no pagan los servicios, hay mucha rotación y se van. Era un negocio operativo que requería involucrarse, vigilar a todos y administrar. Lo peor es que todo terminó con una pérdida de 5 millones. Me fui a números rojos y cerré todas las tiendas. Algunos propietarios me demandaron, tenía procesos judiciales por 5 millones y no siempre eran justos. Hubo un momento en que yo ahí olvidé firmar el acta de entrega y devolución del local, el propietario se aprovechó de eso, esperó varios meses y me demandó. Y ahora tengo un proceso de ejecución pendiente. No quiero cerrarlo porque no lo considero justo. Pero por una feliz casualidad, en 2020 ya me olvidé de eso. Se me cerraron 10 negocios, ya no me importó. Pensé que esto ya no funcionaba y decidí no dedicarme más a ello. Estuve deprimido medio año, pero me ofrecieron un proyecto en San Petersburgo, en la Avenida de los Veteranos. 450 metros cuadrados por 550,000 pesos. Es un sitio genial, no tengo nada de dinero. Decidí probar. Pues lo tomé. ¿Cómo fue eso? Primero les mostré este lugar a todos los posibles inquilinos en un espacio pequeño, para que vieran que existía. Llegaron unas 20 personas y de ellas 13 aceptaron. No podía rentárselos porque no tenía un contrato de arrendamiento, así que con cada uno no firmé un contrato. Pero sí les pedí un recibo, que yo recibía de ellos un depósito de 20,000 y en consecuencia, después de que recibí el recibo de ellos. Con toda tranquilidad firmé con los propietarios un contrato de arrendamiento por 10 años. Y después de eso firmé contratos de subarrendamiento con todos, y en el contrato de arrendamiento con los propietarios. Un punto clave importante: si quieren abrir algo así sin inversión, es posible. En el contrato con el propietario se debe estipular un aplazamiento del pago de garantía por 10 días hábiles bancarios, es decir, 2 semanas. Firman el contrato con el dueño y luego van con los subarrendatarios. Tienen la base legal para subarrendar según el contrato y firman un contrato de subarrendamiento con cada uno de manera legal, transfiriendo el pago al propietario por transferencia bancaria. Es decir, en ese momento, de esas 13 personas, me pagaron 1,280,000 y respectivamente 550 más 550, 1,000,000. Pagué 100 al dueño y gasté 180 en reparaciones.
Y la suerte fue que el área era demasiado grande. Quedaban como 200 metros cuadrados sin usar. Los dividí con paredes, o sea, hice un vestíbulo, entradas separadas y empecé a rentarlos. Y, oh milagro, llegaron a mí tiendas de abarrotes 24 horas. Bueno, no de cadena, esas tienditas pequeñas, los que venden teléfonos, accesorios y así, mochilas, tenis. En resumen, estos chicos rentaron, empezaron a vender y no se iban, pagaban a tiempo, no tenían problemas. Y fue en ese momento cuando entendí que el granjero otra vez empezó a irse. Los pequeños puestos de verduras, embutidos y otros productos en los mercados empezaron a decaer gradualmente, como es habitual. Y vi que, en verdad, si lo divides en partes, incluso si no es una cadena, no se va, sigue trabajando. Durante la pandemia abrí 4 locales con este esquema. Siguen funcionando y generan un ingreso pasivo de 100 a 150. Y luego comencé a escalar. Entonces, la primera vez que no te salió bien, ¿no compartían el local o también lo hacían? Sí, compartían una zona común, como un mercado. Así te salió en ese local. Luego, cuando empezaste a hacer locales separados para una tienda completa... Para cada uno, sí. Posteriormente, llegaron las cadenas, Yermolina, Ozón, farmacias y puntos de entrega, entre otros. Y como necesitan un espacio separado con una entrada independiente, una zona de responsabilidad aparte, todo esto funciona precisamente como un ingreso pasivo. Tu experiencia en Yunona no fue exitosa a pesar de haber ganado dinero trabajando con esa persona. ¿Cómo te convertiste en su socio? Le propusiste la idea y él dijo, genial, hazlo. Sí, todo se registra a nombre de su empresa, siendo su responsabilidad. En principio, él ya tenía experiencia y desde el principio fue él quien negoció con los propietarios. Él organizó todo para que primero recibiéramos el dinero de los subarrendatarios y luego pagáramos. Él tenía el 70% y... Tenía el 30%. ¿A qué ganancias se puede aspirar realmente? O sea, por ejemplo, el local dices que son 550 metros cuadrados. Entonces, si lo divides por... la estrategia cambió. Ahora es una estrategia de trabajo que sí funciona en 100 metros cuadrados. De los 80 locales que abrí, después de encontrar la receta para que no cerraran, ninguno se ha cerrado hasta ahora. La conversión es del 100% y cada uno genera entre 100 y 150. Estos locales deben tener un área de 100 a 300 metros cuadrados. Sí, hay excepciones de mayor tamaño, pero implican más presupuesto y riesgo. Y también hay competencia. Dividir un local de 200 metros en 3 secciones, una tienda de electrónicos, una panadería y una licorería, está bien. Si tienes 1000 metros cuadrados y pusiste una farmacia, una panadería y una licorería, aún te quedan 700 metros disponibles. Y tienes una obligación con el propietario, debes pagar la renta. Ese es el problema. Por eso, si vas a dar el primer paso en esta dirección, lo ideal es buscar un local de 100 a 300 metros cuadrados. 100 a 300 metros cuadrados y ahí sí, por ejemplo, en promedio, probablemente en un local se pueden poner 3 o 4. Sí, hay arrendatarios que están en todas partes, como Ozón y algunas tiendas de tabaco. O son naturalmente farmacias y así sucesivamente. O sea, son 3 o 4. De todos modos los encuentras, con más el riesgo aumenta. Tendrás más habitaciones, que son espacios no líquidos. Es crucial entender qué espacio es líquido para el street retail. Un elemento clave es entender la metodología de división. Es posible dividir, y cuanto menor es el espacio, mayor es el costo por metro cuadrado. Es decir, 10 metros cuadrados se pueden rentar por 5.000 o 10.000 por metro, según la ubicación. Mientras que 70 metros cuadrados por 2.000, 2.500 o 3.000, depende de la ubicación, pero en general es así. Cuando haces 15 espacios de 10 metros cuadrados, debes entender que no todos necesitan espacios tan pequeños. Hay muchos que sí, pero no todos los requieren. Y en segundo lugar, el street retail tiene ciertas reglas. Es decir, entras por la puerta del negocio, llegas a un vestíbulo común y como máximo das 1 o 2 pasos. Si tienes un pasillo largo allá en algún lugar lejano, o con la tarifa a la que quieres rentar a precio de mercado, ya no es líquido para el street retail y no te lo van a tomar. Nuestra tarea, por cierto, no es rentar más caro que el mercado. Nuestra tarea es entrar al mercado, pero con este espacio nosotros... Así lo hacemos. Tomas el local, lo rentas más caro y ganas con eso. ¿Alguna vez te ha pasado que la persona que te rentó el local se enteró de esto posteriormente o ya lo sabían desde el principio? Ellos lo saben desde el principio. Todos lo saben de inmediato, sí. No conocen las cifras exactas, pero sí saben la estrategia. Saben exactamente para qué, por qué y cómo. Todo eso lo discutimos desde el principio. Tengo una técnica de negociación específica que he perfeccionado, la cual me permite convertir casi el 100% de las reuniones personales con el propietario en la firma de un contrato. ¿Dices que se puede hacer, a veces incluso sin inversiones?
Sí, pues ya te di un ejemplo. Pero si realmente quieres ingresos pasivos, es mejor trabajar con los que están en redes. Para trabajar con los que están en redes, necesitas tiempo para llegar a un acuerdo y no te darán efectivo solo con un recibo. O sea, claro, es más seguro hacerlo teniendo un presupuesto para entrar, es decir, 300,000 como depósito de garantía por la renta. Por lo tanto, es probable que tengas 2 o 3 meses de gracia para un espacio como ese. En resumen, para entrar aquí se requiere un mínimo de 150,000 y una ganancia neta de 300,000 rublos. El umbral mínimo, el mínimo, y en promedio, si lo tomamos, o sea, si no hay periodo de gracia, sí, el espacio. Si no quieres que te dé pánico o algo así, es mejor tener un colchoncito de dinero, bueno, simplemente por tu salud mental. Pero ahora ya tenemos una comunidad de 300 personas que están abriendo este tipo de lugares por toda Rusia. Y en cualquier caso, si alguien no logra algo o no tiene presupuesto, ¿qué hace la persona? Él coordina con mi asistente un mensaje, un anuncio en nuestro chat privado. Por ejemplo, hay una propiedad genial, se necesitan inversiones o la abriré llave en mano, respectivamente, para el inversionista. Yo tengo precios desde 3x3, cuesta de 2 a 3 millones y la mitad de la gente en mi comunidad son inversionistas. Ellos no quieren arriesgar, no quieren invertir en esto, saben que funciona, simplemente están listos para dar dinero, listos para dar un anticipo. A quienes yo les diga que se puede hacer esto. ¿Quién está en nuestro chat privado? Varias veces una persona publicaba un anuncio, mostraba los inmuebles y recibía 2 anticipos de 500,000 de 2 inversionistas. Ganó 1 millón de rublos en una semana y siguió abriendo negocios después de eso. Y ahora llegamos al inmueble, aquí está algún local, me trajeron Vladimir, ¿a dónde hemos venido? Llegamos a la propiedad de Sergei Lauga, quien la creó siguiendo la estrategia de Femorianda. Está ubicada en Baltiskaya, 4 cerca de la estación de metro Sokol. Sergei les explicará en detalle esta estrategia y su funcionamiento. De hecho, ya tengo 8 propiedades de ingresos inmobiliarios. Y esta estrategia que acabo de implementar aquí es, de hecho, mi última estrategia. Me atrajo porque para esta estrategia no se necesita tener un gran capital. No necesitas ahorrar ni trabajar mucho tiempo en algún lugar. Consigue un pequeño capital inicial y luego administra o renta locales para generar ganancias. Volodia fue para mí la persona que me explicó esta estrategia, ¿no? Así que la entendí. Y literalmente 2 meses después de que mi socio y yo empezamos a buscar un local, encontramos este lugar. No se había rentado por más de medio año, estaba abandonado y nos pareció adecuado. Entonces, lo analizamos usando ciertos indicadores que tiene Volodia, revisamos el flujo de personas, la presencia de vitrinas, la cantidad de energía eléctrica disponible aquí y decidimos tomar este local como el primero. Y en este momento ya tenemos 5 arrendatarios aquí, uno de ellos se mudará pronto y todavía queda un lugar que también rentaremos pronto. Así que bueno, ahora vemos que sí, queda un lugar sin rentar. En general, ¿hubo dificultades o fue fácil? ¿Encontraron a casi todos los arrendatarios de inmediato y abrieron? Sí, enfrentamos dificultades impredecibles, pero logramos superarlas todas, ¿no? ¿Qué tipo de dificultades fueron? Aquí no hay un sistema de extracción completo, pero pudimos instalarlo, ya que para la comida rápida se requiere extracción. Tampoco llegamos enseguida a la comida rápida. Al principio pensábamos que aquí se instalarían arrendatarios de cadenas, como no sé, tal vez Hermólina o tal vez otros productos. Recuerdo que negociaste con la farmacia Abril, pero al final algo se atascó. Ellos quisieron indexarse, si no me equivoco. La situación es diferente. Este local, por extraño que parezca, pensábamos arrendarlo a cadenas, pero ninguna se instaló aquí. Simplemente no confirmaron la ubicación. Porque o hay competencia o El flujo de personas no beneficia a esa cadena. o la calidad del flujo de gente no era la apropiada. La principal sorpresa aquí fue que el flujo de gente es bueno y grande, pero de una calidad diferente a la esperada por los arrendatarios. Por eso convertimos este local en una zona de comida rápida. Sí, porque aquí, aparte de este lugar, no hay nada más donde desayunar. Justo ahora estaba buscando opciones. Los lugares para comer solo están al otro lado de la calle. Hay muchísimo tráfico, el metro está cerca, siendo el lugar ideal para un restaurante. Por cierto, la razón por la que elegimos este local es porque literalmente al cruzar la calle se encuentra El estadio BKS. un recinto de conciertos donde se realizan eventos con mucha gente saliendo hasta tarde por las noches.
Por eso muchos de los que rentaron aquí trabajan hasta las 12, aunque eso no es habitual en el sector de alimentos y bebidas. Eso es lo primero. Lo segundo, un poco más adelante hay otro museo con diferentes actividades para niños. La gente también va seguido ahí. Por eso aquí es común ver a gente joven. De ahí vienen personas del dormitorio y también vienen personas con niños de ese museo precisamente. Por eso para ellos la opción ideal aquí es la comida rápida. ¿Y los inversionistas ponen dineros, tienen una tasa de ganancia fija o...? Depende de cómo se desarrolla. Si inviertes en esto como inversionista, tú abres y el ejecutor te va a pagar en 15 meses de la ganancia neta, de la diferencia entre lo que te pagan los subarrendatarios y lo que tú le pagas al propietario. O sea, 150,000 multiplicado por 15, eso es el costo de los servicios. En el objeto en sí no se requiere inversión inicialmente, las inversiones van de 0 a 500. En general, casi toda la inversión se destina al pago de los servicios del ejecutor. A pesar de que el ejecutor recibe de 2 a 3 millones del inversionista, este último todavía puede invertir hasta 500 en el objeto. En general, la rentabilidad sobre el capital invertido por el inversionista es de 70 a 120%. Si la persona abre su propio negocio, la rentabilidad anual puede ser del 200% al 1000%. Tengo numerosos casos así. De hecho, en muchos se hizo todo sin inversión alguna. En primer lugar, los chicos aportaron 300,000 pesos inicialmente. En 2 meses se encuentran inquilinos que traen 450,000 para el primer mes y la misma cantidad como depósito de garantía, sumando 900,000. Si invertiste $300, recibiste $900 de los subarrendatarios, gastaste $300 en divisiones, baños y medidores, eso lo hacemos con el subarrendatario, y te quedan otros $300 que inviertes en el primer mes de renta fuera del periodo de gracia. Recibiste 900, diste 900, tu inversión final es 0 y te quedan 150,000 limpios. Y si no lograste llenar en 3 meses, entonces tienes que agregar otros 300,000 y si en el cuarto mes encuentras a todos, agregas otros 300,000. Y así, si tienes una ganancia neta de 150,000 sobre una inversión de 300,000, eso es 600% anual. Si el inmueble está vacío durante 6 meses y solo después se ocupa, entonces eso es un 200% anual. Tengo un 200% anual porque estoy en el peor escenario posible. De 80 inmuebles, solo uno se ocupó después de medio año y aún así solo se rentó parcialmente. Pero nunca tuvimos un inmueble que se quedara vacío, ya que conocemos los criterios y sabemos qué propiedades se necesitan y ocuparán en 2 o 3 meses. Hay inmuebles que no están completamente ocupados y últimamente han habido algunos que no funcionaron. No se llenaron los inquilinos necesarios. Por ejemplo, hay uno pero se requieren 4. Le das dinero al arrendador y terminas en números rojos o en 0, lo cual no es rentable ni conviene. No había tales propiedades. En este modelo financiero descrito, no existían tales propiedades y no se cerró ningún caso. Incluso si la ocupación se retrasa por alguna razón, tenemos una comunidad y puedes escribir tu solicitud, decir que hay una propiedad. Faltan chicos, ya pasaron mis vacaciones, solo alojé a uno, me falta tal cantidad para pagarle al propietario. Vamos a trabajar de alguna manera. Busca un inversionista que te ayude, ya sea como socio o con un préstamo al 30% anual. Pero el inversionista, cuando da el dinero, resulta que ya no se encarga después de buscar inquilinos. Esta persona se encarga de eso o después le entrega el inmueble al inversionista. si el inversionista solicita que todo se le entregue listo para operar, entonces todo se debe registrar inmediatamente a su nombre. El inversionista primero da un anticipo de 500,000, firma un contrato de servicios y después 15 meses es el costo de los servicios. Desconocemos la ganancia neta final, por lo que no comprendemos de inmediato a qué se refieren esos 15 meses. No está claro si serán 3 o 2 millones. O sea, primero se da un anticipo. 500 personas encuentran un inmueble en el transcurso de 3 meses. Por ejemplo, firman un contrato de arrendamiento para el inversionista, para su persona física o para su empresa, y reciben otros 500. Es decir, el inversionista da otros 500 más. Entonces, el inversionista ya pagó 1 millón al encontrar el inmueble. En 3 meses, el encargado ocupa totalmente el inmueble. Una vez ocupado, los subarrendatarios firman contratos, documentos y transfieren el dinero. En ese momento se calcula el margen claro y se multiplica por 15. El millón ya está pagado, por lo que de esa suma total se descuenta ese millón y se paga la diferencia. Primero abrí 5 inmuebles para mí y después noté que había gente pidiéndome que les abriera inmuebles a ellos también.
El valor de mercado de un negocio de renta listo, según Avito, permite recuperar la inversión en un periodo de 24 a 30 meses. Se me ocurrió una idea. Les dije que les abriría un inmueble llave en mano. Aún no existe, pero en medio año ya lo tendrán. Pero ustedes no pagarán por él 30 meses, sino 15. Es el doble de barato. Así fue como abrí 7 inmuebles para inversionistas al inicio. En promedio, se tarda 3 meses en encontrar un local. Esto ya con... ¿Eso incluye la remodelación y mudanza o solo la búsqueda? Si tomas el primer inmueble, es el más difícil. El primero es el más complicado. El segundo, el tercero y así sucesivamente, ya será más fácil. Para principiantes, se recomienda considerar unos 3 meses desde el inicio. No pienses que en una semana ya encontraste algo. En algún lugar no hay tráfico. En otro no lograste llegar a un acuerdo con el dueño. 3 meses está bien, es normal. A veces es más rápido, a veces ni siquiera sucede. Hace poco hice un reto con ustedes en el canal de Telegram sobre cómo se siente el mercado ahora, si es que hay propiedades disponibles. Encontré el lugar en 2 días. En 2 semanas discutimos el contrato con el agente, quien me presentó al dueño. Luego firmamos el contrato. Le di a mi socio esta propiedad de 400 metros cuadrados, un poco más de lo que necesitaba. Funciona de maravilla. ¿Y cómo? ¿Buscas un local? ¿Tienes algunos? Con tu experiencia, puedes navegar rápidamente por el feed de Avito y encontrar de inmediato lo que buscas. Sí, puedo hacerlo. ¿En qué te fijas? A ver, ¿puedes contarnos? Bueno, déjame mencionar los principales, porque en total son 17 criterios y ahí está cómo interactúan entre sí, cuáles se pueden sacrificar y cuáles no. Pero aquí están los principales. Debe ser la primera línea, sí, Street Retail primera línea, con un diseño abierto y ventanas de escaparate. Definitivamente debe ser la planta baja, nunca un semisótano, nunca un sótano. Planta baja, primera línea, diseño abierto, buen flujo de personas, eso es imprescindible. Luego revisas el inmueble, incluso ahora puedes buscar en Avito, en tu región, 200 metros cuadrados. Por ejemplo, encontrar según estos criterios y ver con ese mismo flujo de personas en esa misma ubicación. ¿Cuál es el precio de alquiler para 10, 30 y 40 metros? Puedes entender que si esos 200 metros cuadrados se rentan por 1.5, pero 10 se rentan por 3 o 5 y 30 por 2.500, entonces hay margen de ganancia. Eso ya se nota. Después ya puedes actuar. Ahora es el momento más interesante. Hay que saber sobre el dinero, cómo estamos con las ganancias, los porcentajes de rentabilidad. Aquí rentamos el local, digamos, por cierta cantidad de rublos y lo arrendamos por el doble. Así que la rentabilidad desde el punto de vista del alquiler es del doble en cuanto a la suma. Aquí invertimos una cantidad considerable, quizás un monto promedio según la estrategia, porque instalamos ventilación, también reforzamos la capacidad de salida, la potencia eléctrica y además pusimos calefacción. Todo esto nos costó aproximadamente otros 400.000, además del pago de la renta de este lugar, que son 300.000 rublos. En total invertimos aproximadamente 700 u 800.000 rublos y esa cantidad la necesitábamos para unos 6 meses. Después de eso empezamos a recuperar la inversión y en 9 meses la devolvimos por completo y ahora ya estamos obteniendo ganancias. Así fue la rentabilidad que obtuvimos. Sobre el capital invertido, ¿cuántos por ciento anual? Desde el punto de vista de la inversión, si calculamos de manera clásica la fecha aquí, si el periodo de recuperación es de 9 meses, entonces la rentabilidad es más de 100% anual. Estás calculando los 9 meses solo sobre la inversión inicial, sin considerar las ganancias del primer y último mes. Sí, sobre el arrendatario. Considerando eso, la rentabilidad será igual a mi estrategia. Adelante. Así es. O sea, después de 9 meses, nuestra inversión personal fue de 300.000 rublos. En general, desde el punto de vista laboral, ¿es más conveniente trabajar con empresas como Ozone o con personas que solo tienen un punto de venta? Por ejemplo, preparan comida india. Actualmente tenemos 2 de esas ubicaciones, una en Baltiskaya y otra en Pervomaiskaya, y cada ubicación tiene su propia demanda de clientes. Es decir, aquí la gente es aleatoria, pasa la juventud principalmente y padres con hijos. Por eso aquí es el tráfico el que determina a quién poner aquí. O sea, no es que sea más fácil para nosotros, sino que cuando se elige la ubicación ya hay que ver quién aquí puede ganar dinero. Cuando renté este lugar por primera vez, pensé que sería ideal para un restaurante o cafetería.
porque precisamente desde el punto de vista de la ubicación, aquí hay muchas opciones diferentes. O sea, aquí no se necesitan tiendas y lo primero que se me ocurrió fue hacer una cafetería aquí. Aquí hay grandes vitrinas donde se pueden colocar mesas para que la gente desde afuera vea a los clientes sentados y el ambiente del lugar. Buenas vitrinas grandes con comida deliciosa que deben ver quienes cruzan por ese lado. De ese lado vienen los caminos. Por eso, al principio pensé que aquí es donde estaría. Meses después, se confirmó que ningún arrendatario de cadena se instaló en el lugar. Pero claro, yo llamo de cadena a aquellos que rentan a nombre de alguna sociedad, de una persona jurídica que representa alguna marca comercial. O sea, muchos lo hacen a través de un empresario individual. O sea, Ozon es un empresario individual. Aunque sea Ozon, en realidad quien rentó fue un empresario en específico. Ella fue la primera en mudarse con nosotros y para nosotros realmente fue un buen comienzo, porque es un negocio estable que tarda en despegar. Y está claro que ellos cierran rara vez, porque los restaurantes pueden cerrar muy rápido. E incluso nosotros ya tuvimos unos chicos que antes se dedicaban A una cafetería, ellos. ya se mudaron, así que aquí, por supuesto, hay rotación, hay ciertos... Mencionaste que se mudaron debido al tema del reemplazo, pero esas son las reglas del juego. ¿Cómo ocurrió en la práctica el reemplazo de este arrendatario? Es decir, según el contrato, cuando se mudan, notifican con 2 meses de anticipación. ¿Él notificó o no con ese plazo? ¿Y qué tan rápido encontraron a un nuevo arrendatario para ese espacio? Aquí la historia fue que cuando el primer arrendatario de nuestra cafetería quiso abrir aquí, en esta calle no había ni una sola cafetería. Y en solo 2 semanas, justo al lado, abrió otra. Otra cafetería. Y estos chicos que abrieron originalmente las cafeterías con nosotros, ellos, digamos, Pues se asustaron. y decidieron no continuar, así que nos notificaron después de que tomaron esa decisión internamente. La decisión, por eso. No hubo un aviso de 2 meses. Pero como ya habían instalado el equipo, aquí también había un letrero. Eso también cuesta dinero, por eso pudimos garantizar nuestros ingresos con ese dinero, porque de hecho revendimos ese equipo. Y Nosotros, esos 2 meses no se perdieron. fue sencillo. Tuvimos solo 2 semanas ahí y después encontramos un nuevo inquilino. Eso solo fue posible porque estaba estipulado en el contrato. De lo contrario, no habrían tenido esa opción. Por eso es crucial redactar correctamente el contrato, amigos. Ahora ya tienen un local alquilado que les genera ganancias, pero ¿cómo lo buscaron y por qué eligieron ese local en particular? ¿Hubo algún dolor o certeza involucrados? Cuénteme una historia sobre cómo buscaron el local. La verdad, por naturaleza, soy una persona como Sasha, que duda mucho, por eso elegí este local. El hecho de que no se rentara durante 6 meses me preocupaba, porque si no se renta, significa que hay algo en él que no permite ganar dinero. Y por eso este local, a pesar de que estuvo libre 6 meses, nosotros también estuvimos como 2 meses más pensando, tomando la decisión de si tomarlo o no. Veníamos, veíamos, contábamos el flujo de gente, lo comparábamos con otros, hablábamos con los vecinos que están aquí y al final ya fue así, una decisión interna. Pero si no es este local que cumple con todos los requisitos, hay flujo de gente, sí hay vitrinas, entonces la electricidad es suficiente. Entonces, ¿cuál sería? Así que ya teníamos una decisión interna de que no encontramos mejores alternativas, elegimos lo mejor de lo que encontramos. Creo que es más bien una duda, porque encaja muy bien. Incluso cuando vine aquí, me pidieron que viniera a revisar. A ver, nos lo llevamos todo, no lo pensamos, lo tomamos, es necesario. Tomarlo. Pero aún así, dentro de ti quedan dudas. El hecho de que antes de nosotros aquí había un modelo similar, aquí había una tienda de comestibles y no funcionó. Y si en este local ya en esa etapa no funcionó, existe la posibilidad de que tú también te quedes sin ganancias. Eso era lo que más me preocupaba personalmente. Yo como emprendedor entiendo que si aquí otros chicos profesionales en cuanto a la gestión del negocio no lo lograron, ¿por qué incluso yo lo lograría? Tengo menos experiencia, pero sigo aquí. Al ver esto, tomamos esta decisión, pero eso es precisamente de lo que hablaba. Aquí está el modelo de Fermer en San Petersburgo y Gastronome en Moscú, que en esencia es el mismo modelo y no es muy confiable. Al subarrendar recibes dinero rápido de los inquilinos, pero como ellos no tienen experiencia y además venden productos que se echan a perder, no entienden cómo manejar el negocio, todo eso se cierra rápido. Entonces, si este modelo falló, comprendí rápidamente que eso no es un indicador.
Eso no es un indicador. Aquí hay todo lo necesario para crear una estrategia exitosa de subarrendamiento, que fue lo que pasó. Sí, hubo dificultades y tuvimos que prorrogar el contrato con el propietario para instalar la farmacia, pero no se concretó. Había que hacer la extracción y así sucesivamente. Pero cuando pasamos por dificultades, logramos resultados, que es justamente lo que pasó aquí. Rentaste el local al propietario, lo dividiste con tabiques, hiciste un vestíbulo, lo rentaste, todo va bien y el propietario lo ve. El propietario no es tonto, él quiere recibir todo ese dinero para sí mismo. Bueno, es lógico. ¿Alguna vez ha pasado que ellos venían y decían, oye, ya estuvo, adiós, nos quedamos con todo y nos llevamos la ganancia? ¿Y cómo te cuidas de eso? ¿Qué haces para que eso no pase? Mira, aquí es importante desde el principio, primero, hablar todo claramente y, segundo, dejar todo por escrito en el contrato. Y lo clave aquí es firmar con el propietario un contrato a largo plazo de 10 a 15 años. Con una indexación clara, establecemos una indexación máxima del 5%. Ponerse de acuerdo con él en que será un contrato bajo nuestras condiciones. Y nuestra condición es que el arrendador no tiene derecho a negarse a cumplir el contrato durante su vigencia, a menos que el arrendatario viole condiciones esenciales. En otras palabras, si no incumplimos las condiciones fundamentales, él no puede rescindir el contrato. Según el artículo 651 del Código Civil, los contratos de arrendamiento de edificios y construcciones de al menos un año deben registrarse ante el Estado, ya que nuestro contrato es a largo plazo. Registramos este contrato de arrendamiento en el Registro Estatal de Rusia, imponiendo una carga sobre el inmueble durante todo el periodo del contrato. Y él no es que simplemente no pueda rescindirlo según las condiciones internas del contrato por su contenido. Incluso si decide venderlo, el nuevo propietario de este inmueble compra el inmueble ya con la carga y él revisa este contrato y si le convienen estos puntos, compra el inmueble y la carga. Esto solo se puede eliminar mediante un acuerdo adicional mutuo con nosotros y no lo firmaremos fácilmente. Si el propietario realmente quiere echarnos de ahí por alguna razón, llevaremos a cabo negociaciones y por la cantidad que nosotros queramos, rescindiremos el contrato con él. Por ejemplo, en la renta de negocios, el precio de mercado suele calcularse multiplicando la ganancia neta mensual por 24 o 30 meses. Esto se puede observar en los negocios de subarriendo en habito, como ya mencioné. O sea, se puede decir 24 meses por 150 y nos vamos. De acuerdo, procede. Nos beneficia ya que invertimos en la propiedad. 0,500. Sí, es conveniente, recibiste el dinero por adelantado por un tiempo y más rápido encontrarás el siguiente inmueble, lo harás y además es rentable. También dijiste que hay algunas condiciones especiales en el contrato, siempre son diferentes condiciones que si las incumples, el arrendador puede, desalojarte. O básicamente hay ciertas condiciones específicas, en todos los contratos están indicadas. Yo ya tengo trabajadas 18 condiciones clave del contrato que se deben cumplir. Sé cómo negociar sobre ellas para que el propietario acepte y sean seguras para nosotros, pero sin ellas no se puede tomar el inmueble. Y hay tales detalles y matices que incluso un abogado, algunos no los entenderán a la primera, pero te voy a dar un ejemplo para que sea claro y útil para tus espectadores. Sí, por ejemplo, en el contrato está escrito que el inmueble se entrega en el momento de la firma del acta de entrega-recepción con todas las comunicaciones en funcionamiento, suministro de agua, calefacción, drenaje, electricidad y después se especifica todo lo demás. Esa situación puede ser devastadora para tu negocio. El propietario tiene el derecho de quitarte el inmueble. ¿Entiendes por qué? Porque el inmueble se entrega. Es decir, si el 1 de junio al firmar el acta te lo entregó con calefacción, drenaje y electricidad, entonces una semana después, por ejemplo, el 7 de junio, la calefacción puede desaparecer. O sea, aquí hay que especificar que el arrendador se compromete a proporcionar todos los servicios activos, enumerarlos durante todo el plazo del contrato. Esta frase que parece irrelevante y se repite también tiene un papel clave. Y hay muchísimos matices como esos. Por suerte, ya perdí 5 millones en esto, así que ya lo entendí todo. Y esas 18 condiciones clave, sé cómo redactarlas correctamente para protegerme incluso de situaciones hipotéticas como esas. Al trabajar con este negocio subarrendando propiedades, cuéntanos lo más interesante. Vamos a desmentir de nuevo el mito de que todo esto es pura mentira.
porque nadie, ningún arrendatario de cadena jamás tomará un subarrendamiento. Tú mencionaste farmacias, licorerías y así sucesivamente. ¿Cuántos de ellos aceptan y consideran contratos de subarriendo? La única cadena que actualmente no acepta subarriendo es Krasny y Belie. No trabajaríamos con ellos porque no incluyen la indexación en los contratos a largo plazo. Las demás cadenas aceptan y firman con gusto los contratos de subarriendo. Su objetivo principal es abrir establecimientos en ubicaciones específicas, cumpliendo esta tarea incluso mediante contratos de subarriendo. Lo esencial es que nuestro contrato sea prioritario, demostremos que tenemos el derecho. Podemos ocultar las cifras, pero mantener el plazo, las condiciones y todas las formulaciones del contrato. Estas 18 condiciones clave que establezco se relacionan con sus reglamentos y benefician a todos. Así como elijo los inmuebles según 17 criterios adecuados que cubren el espectro de la mayoría de los arrendatarios, mi contrato con el arrendador cubre las necesidades de prácticamente todas las cadenas. Por eso tengo la farmacia Abril, por eso tengo a Hermolina, tengo a WinLab, en los inmuebles de Ozon, Valveris y otras cadenas. Por ejemplo, hay un momento así, incluso... Todo está bien, entregaste todo te está generando ganancias. Pero de nuevo, al arrendador le pican las manos. ¿Cómo están las cosas en su contrato con...? ¿El aumento de precio? La indexación se fija anualmente para toda la duración del contrato. A diferencia de muchas cadenas, somos personas muy leales. Esto hace que los propietarios disfruten trabajar con nosotros. Porque como nuestra ventaja decimos, chicos, Bristol, Cabe y otros arrendatarios de cadenas no solo tienen un contrato de 15 años, sino que además la indexación solo se realiza por acuerdo entre las partes. Eso significa nunca. Y de nuestra parte, le damos al propietario la posibilidad de hacer la indexación de manera unilateral cada año. El alquiler puede aumentar anualmente hasta un 5%, pero deben notificarnos con un mes de anticipación. Nosotros aplicamos la misma indexación a nuestros subarrendatarios. Aquí no perdemos nada. Además, el 5% de los 300.000 que él aumenta es una cantidad y el 5% de los 450.000 que nos pagan es otra. En otras palabras, si nos aumentan en 5 y nosotros aumentamos sobre nuestra ganancia, nuestra utilidad neta también se indexará anualmente. Entonces pueden aumentar hasta un máximo del 5% en cada acuerdo individual. A veces, cuando tienes muchas ganas de rentar, llega un inquilino y te dice, estamos dispuestos a un aumento del 5% cada 2 años. De lo contrario, no firmamos. Comprendes que hay gastos mensuales como renta y servicios y necesitas alquilar para generar ingresos pasivos. Pero puedes simplemente revisar las matemáticas de tu modelo financiero, qué pasará en 2, 4 años y más, para ver si te conviene. En nuestro modelo financiero, escribimos todo en tablas y fórmulas para que durante el contrato tengas de 100 a 150. Si es menos de 100, se enciende una luz roja en la tabla, no es adecuado. La rentabilidad es crucial, ya que al rentar un negocio por 300 y alquilarlo por 450, todo está claro. 2 partes de la ganancia te pagarán una renta, estás seguro. Pero si rentas por 700 y lo das en renta por 850, aquí también se enciende el botón rojo. O sea, la rentabilidad debe ser de al menos 20%, es decir, de todo el ingreso total, tu ganancia, de preferencia incluso 30%. La mayoría de los inmuebles que tenemos están entre 30 y 40%. Esa es la rentabilidad. Firmas contratos por 10 años, ¿no? Eso es. De preferencia incluso ya 15 años, por ejemplo. La farmacia Abril, no menos de 15 años. Pero hay un truco. Se puede renegociar, primero firmar por 10 y luego, si la farmacia lo va a considerar, llegar a un acuerdo con el propietario pagándole algunos meses. Ir con él y decirle, vamos a extenderlo, nos llevamos muy bien, la pasamos muy a gusto. ¿Y por qué mínimo por 10? Porque el espectro de arrendatarios que lo toman prácticamente se cubre por completo. Es decir, tanto los que van a estar contigo 11 meses como los que necesitan quedarse 7 años también van a estar. Ya no tienes a los que no lo logran, ni siquiera entre tus alumnos. Así es. Mis inversionistas, socios en la comunidad, aquellos que están aprendiendo esto conmigo específicamente sobre subarrendamiento, los que firman el contrato de arrendamiento para el inmueble, ellos abren el inmueble. De 80 casos, ninguno ha cerrado. Aquí la conversión es del 100%. Naturalmente, no todos los que vinieron y quieren dedicarse a esto se capacitaron. No todos llegan a la etapa rápidamente, porque la aprobación del local y su búsqueda toma al menos 3 meses. O sea, es un camino determinado. No es nada fácil, no es un éxito instantáneo, no es una pastilla mágica. Aquí hay que trabajar, moverse. Pero cuando estás en una comunidad de personas que ya han abierto o están abriendo negocios y entiendes que tienes todas las tablas, fórmulas, criterios, esquemas, retroalimentación y análisis de mi parte.
La ayuda es tal que si la brindas, no puedes evitar hacerlo. Así es como todos se dedican a esto. Me intriga, por ejemplo, cuando alguien llega. La farmacia Abril estuvo presente por 10 o 15 años, pero de repente ya no les conviene, por ejemplo, no es rentable, ¿cómo se van? ¿Cómo es su contrato? Ellos pueden unilateralmente modificarlo. De hecho, ese es otro punto. He escuchado esas preguntas. Muchos tienen miedo de que si firmamos con el propietario por 10 años y si algo no sale bien, si no podemos encontrar un local ahí, elegimos mal, nos equivocamos de alguna manera y ahora tenemos que pagarle al propietario durante 10 años. Está especificado en el contrato. El arrendador no puede rescindir el contrato, pero nosotros sí, con un aviso de 2 meses. Debemos avisar con 2 meses de anticipación. Ya hicimos el pago de garantía y él lo tiene. En resumen, notificamos con 2 meses de antelación y el depósito de garantía se usa para el pago del último mes. Solo arriesgamos un mes de renta, nuestro mayor riesgo. No hay que pagar los 10 años por adelantado. Y lo mismo aplica para el subarrendatario que quiere irse. Él también nos notifica con 2 meses de anticipación si quiere rescindir el contrato. Tenemos 2 meses para encontrar un nuevo espacio pequeño y el tiempo promedio para lograrlo es de aproximadamente 1 mes. Es decir, en general, cuando llega un nuevo inquilino, le devolvemos el depósito de garantía al anterior. Él avisó con 2 meses de anticipación, pagó ese tiempo y al mudarse debemos devolver el depósito de garantía. Él nos entregó el local en buen estado según el acta, todo está en orden y le devolvemos el depósito. No lo hicimos con nuestro dinero, sino con el del nuevo subarrendatario, quien nos pagó el primer y último mes por este local. Le pasamos el depósito de garantía a él. Y así es como funciona esto. Durante el reemplazo o rotación del subarrendatario, no pierdes ganancias, ya que tu margen se mantiene. ¿Existe alguna imagen de este propietario de los locales? Es decir, algún criterio específico, por ejemplo, ¿son tranquilos? Por ejemplo, si es propietario de un local comercial, tal vez no trabaje. Por ejemplo, recibe la renta y disfruta. O sea, tal vez es una persona más moderna, libre, tranquila. ¿O hay una imagen general de cómo son estas personas? Por lo general son inversionistas que han guardado su dinero en bienes raíces. Y no he conocido a ningún propietario que tenga solo una propiedad. La mayoría posee entre 5 y 20 propiedades. Y ellos se dedican a dividir, fraccionar, a hacer otras cosas. Su principal fuente de ingresos son las inversiones en bienes raíces, que les generan ingresos pasivos. Y por eso a menudo es difícil negociar en los contratos, porque esa rentabilidad, esos porcentajes, no les afectan tanto en este momento. Y están dispuestos a esperar medio año para que se quede ahí. Ya vimos un local que está rentado, pero encontramos a un alumno que también tiene un local y él no ha rentado nada. Diana. Han ocupado este lugar por mucho tiempo. ¿Todo va bien para ustedes? ¿Piensan entregarlo o no? ¿Todo va bien? ¿Todo va según el plan o las cosas no resultaron como se esperaba? Por ejemplo, Vladimir tiene un plan. Él les dijo, este es el plan, así se actúa. ¿Está saliendo como se planeó? Casi. ¿Este es su primer local? Sí, es el primerito primero. Lo renté el 28 de diciembre y lo recibí justo después de las fiestas de Año Nuevo, fue el 11 de enero. Si no me equivoco, las cosas no salieron exactamente como planeaba por las heladas y tuve problemas con la calefacción, pero en general ahora todo va según lo planeado. Ya sé cómo lo voy a dividir. Ya tengo un poco, pero hay llamadas, mensajes en Avito, en Cian, incluso uno del anuncio. La gente pregunta, ¿les interesa? Aunque aquí hay muchos de redes de mercadeo. Y yo estaba segura de que tal vez quizá elegí mal, pero al final no. Hay demanda y la gente pregunta, y los pequeños, aquí hay un local grande, la mayor parte. ¿Cuántas vacaciones tienes? Tengo 5 meses de vacaciones de renta. Pues sí, o sea, ya pasó enero, ahora es febrero en general. Empiezo a pagar solo desde junio. Puedo vivir aquí 5 meses. Por eso por ahora todavía no tengo miedo. Hay señales, hay demanda, todavía hay meses y... ¿Quién llama? Si se puede saber. ¿Qué tipo de renta? Principalmente panaderías, cafeterías, ellos son los que quieren tomar esta parte. Y ayer hubo flores. Y a veces hay cosas pequeñas, pero esas son muy pequeñas. No quiero tomar de esas como extensiones de cabello, algo así. Quieren algo muy barato y un lugar muy pequeño y la verdad no quiero eso. Pero ya hay algunos acuerdos con ciertos inquilinos. Todavía no, apenas mañana empiezan las visitas.
pero ellos ya estuvieron aquí, revisaron otras ubicaciones y ya miraron por las ventanas para determinar cuál tiene más metros cuadrados, los precios, si quieren venir otra vez. Ya los discutieron, ellos ya saben cuánto. El costo, en mi CIAN enseguida muestro cuáles son mis superficies, cuánto cuestan, ellos ven todo eso y se entusiasman. Entonces, el primer inmueble lo adquiriste en diciembre, pero ¿desde cuándo empezaste a buscar? ¿Cuánto tiempo estuviste buscando en...? Empecé a buscarlo a finales de octubre y lo encontré literalmente en una semana. Ya llevo 2 años dedicándome activamente a las inversiones, comprando departamentos, propiedades nuevas con hipoteca, también en cripto, en el mercado de valores, todo eso. Y siempre he estado buscando proyectos interesantes con una buena relación entre precio, ganancia y riesgo, pero que requieran poca inversión. Y una vez estaba viendo el foro Pravit en línea y ahí estaba viendo 1, 2, 3 ponentes, todos contando cosas aburridas, hablando y hablando. De repente un tal Vladimir nos dice cómo con la renta puedes hacer 500 y obtener un 200% anual. Y yo pienso, bueno, a ver, muchacho, voy a ver cuál es tu estrategia. Él dice, entonces, no compran así de fácil, no hay que comprar. En lo comercial es lo más caro, simplemente lo rentan, lo dividen rápido y lo vuelven a rentar y ahí tienen 100, 150 mil limpios al mes. Pienso, la idea se la escribí a estos chicos, se la voy a mandar a Green. Dame el contacto de este Vladimir, ahora lo voy a buscar, ya lo encontré. Y justo tenía una cena de negocios en Moscú, me inscribí y fui. Igor Vladimir, ahorita tengo todo planeado, pero no tengo dinero ni siquiera para tu educación. ¿Pero de verdad voy a ir a eso? Tendré un inmueble, aunque aún desconozco cómo ni de dónde, pero sucederá. Y pues en enero ya tengo los inmuebles rentados, quiero ponerlo en alquiler. Entonces, el pago de la capacitación ya está hecho. Llevé a alguien conmigo, él tenía la opción de 1+1 en la tarifa. Estoy con mi socia, ella tomó el plan de pagos, yo pago mensualmente por ese plan y así juntas entramos a esta capacitación. Ah, por cierto, para la renta de este lugar pagas el depósito de garantía y otras cosas. No puse nada propio porque tomé dinero de inversionistas al 22% anual y puse su dinero. De hecho, ahora voy a implementar esta estrategia. También por las ideas. ¿Cuánto pagas al mes? Pago 15,000 rublos mensuales, es una suma considerable. Y con su dinero hago mi propio proyecto porque todos los míos están repartidos. ¿El inversionista es alguien de tu chat o...? No, es de los míos. En su momento, después de una capacitación, organicé un chat de inversionistas donde entramos colectivamente hacia algunos proyectos y simplemente les propuse, les dije, si quieren pueden darme 22% anual, luego juntan la cantidad, múltiplo de 200,000 rublos. Todos me depositaron y firmé contratos con ellos, pagamos 15,000 al mes. Sin usar mi propio dinero en absoluto. Hasta ahora no he invertido nada, considerando que incluso tengo un acuerdo con el propietario en el que yo misma me hice cargo del seguro de este local. Pero hice los cálculos según el modelo financiero y de todos modos todo sale bien. Así fue como lo acordamos. Y otra cosa, ¿cuál es el objetivo en general? O sea, ¿cuántos locales estos de aquí? El sueño en esta dirección. ¿El sueño en esta dirección? Soñar es muy general, aún en este sentido. Planeo abrir al menos 3 locales este año. Si resulta bien, quizás sean más, pero 3 es el mínimo definitivo. ¿Hiciste una versión en Moscú? Yo misma estoy en Moscú porque tengo un plan específico para este año relacionado con ingresos pasivos. Por eso, una de las estrategias será precisamente esa. ¿Dónde están esos 350 adicionales mensuales para fin de año y cómo obtenerlos? Dije que la subarrendación es una de las partes de mis ingresos pasivos planeados. Es decir, también alguna hipoteca, si por ejemplo quieren comprar un local o... No, bueno, ahorita tengo una empresa administradora, el punto de entrega de pedidos no está abierto, ahí además está Ozon y otras cosas. Luego, con las criptomonedas tengo un ingreso pasivo y en total necesito una cantidad específica. Y una de ellas, por diversificación, será el subarrendamiento. ¿Cómo comprobar si el propietario está dispuesto a compartir? Llegamos al lugar. ¿Cómo? Por lo general, los agentes muestran las propiedades muy seguido. Y también se puede trabajar con los agentes, pueden ser como nuestros amigos si los tratamos bien. O sea, llegamos al lugar, son 200 metros cuadrados y le preguntamos a la gente, dígame, por favor, ¿los inquilinos se han interesado en este espacio para espacios pequeños como una peluquería o tal vez una farmacia? Él dice, sí.
Ozón preguntó, la farmacia preguntó, la peluquería, espacios pequeños. ¿Por qué el propietario, como agente, aún no ha rentado a estos inquilinos? El agente dice que el dueño prefiere alquilar todo a un solo inquilino para evitar complicaciones. Y nosotros somos esa única persona. De hecho, somos como una empresa administradora, ¿verdad? De hecho, sí, una empresa administradora. Ustedes ya toman el control. No trabajamos por porcentaje, sino por una cantidad fija. Al propietario le fijamos una renta y le pagamos según la tarifa de mercado o la que él quiere. Acondicionamos estos espacios para que los arrendatarios puedan abrir en esta ubicación, algo que no podrían hacer de otra manera. Según el reglamento, la farmacia no puede tener 200 metros, sino solo 60 metros. Gracias a esto, pues le pagaron un poco más por metro cuadrado, pero pudieron abrir aquí, generar ventas, contratar empleados y están trabajando. Así, generamos valor para el dueño como ingreso pasivo y para el agente, a veces como comisión. Y también para la farmacia, para el negocio que vende, que opera, y la gente viene, compra medicinas, compra productos y así sucesivamente. ¿Alguna vez has tenido un inquilino que viene y te dice, voy a ocupar esta parte del local, pero quiero estar seguro de que no haya nadie justo al lado de mí? ¿Ha pasado que están en contra de algún tipo de vecino o al revés? Ahora noto que, por ejemplo, cerca de Ozone y Wildberries suelen abrirse Magnit y Piaterochka. Entiendo que se crea una especie de ubicación. El cliente entiende que va a ir a ese lugar. Y allí. Seguramente encontraré algo como comida. Eso les conviene. Pero quizás algunas tiendas, como Magnit, no. Con la tienda rojo blanco seguro no estaré cerca. Por ejemplo, sus precios del alcohol son 7 veces más bajos que los nuestros, lo cual no nos conviene. Así es, eso pasa, pero en nuestro caso, la categoría de arrendatarios es de 10 a 70 metros cuadrados, a veces hasta 100 metros cuadrados. Magnit ya es otra categoría. Brestol toma su arrendamiento a diferencia de Krasnoe y Beloe, pero no se ubica junto a ellos. Calculo que ahí debe haber una distancia mínima de 100 metros, si no me equivoco. Hay inquilinos que sí se fijan en la competencia. A veces, en un mismo edificio, hay hasta 4 farmacias. Por otro lado, hay cadenas de farmacias como Plus en Pítere o Plus 78 que tienen nombres diferentes según la región. En cambio, ellos me solicitaban, Vladimir, requerimos un sitio que ya cuente con un par de farmacias en el inmueble. Quizás tienen mejores precios y aprovechan el tráfico, pero a veces ocurre lo opuesto. Ellos saben que hay competencia, quieren que yo me instale ahí. Pero por lo general, claro, la mayoría de los tipos de negocios quiere estar juntos sin competencia. Pero ellos también analizan el tráfico y el poder adquisitivo para determinar si les conviene. Porque donde, por ejemplo, se abra Azbukav-Kusa, no se abrirá Ermolina, y donde se abra Ermolina no se abrirá Azbukav-Kusa. Sin embargo, para cada tipo y calidad de tráfico existe un arrendatario específico. En el ámbito económico, peluquerías y farmacias económicas y productos asequibles. En el sector de negocios, barberías, Azbukav-Kusa y similares. Cuando buscas un local, puedes considerar la calle principal, ya sea en una zona residencial o en el centro de la ciudad. Independientemente de la zona, me enfoco en áreas residenciales debido a la barrera de entrada y mis alumnos, inversionistas y socios. Inicialmente recomiendo considerar rentas de 1.500 a 2.000 por metro, no más, incluso en Moscú. Sí existen inmuebles que cumplen con los criterios, aunque es difícil encontrarlos. Sin embargo, se puede lograr. Y la mayoría de ellos naturalmente están en zonas residenciales. Sí, si consigues un inmueble de 200 metros cuadrados cerca del metro por 5 a 7.000 por metro ganarás con eso, porque 10 metros se rentan por 10 a 20.000 por metro, a veces más. Pero eso conlleva riesgos y requiere un presupuesto considerable, al menos un tercio del valor del inmueble. Para las primeras propiedades es preferible elegir zonas residenciales. Es mejor elegir una tarifa que en total te quede en 1.300. Al calcular la rentabilidad, busca que tu ganancia neta sea de 150. Comprendo cómo funciona esto, es real. Para ser sincero, cuando me escribiste al principio pensé, rayos, probablemente me dirás alguna tontería, serás un vendehumo. Después de ver los videos me di cuenta de que era cierto. Aún ahora, muchos propietarios prefieren rentar a una sola persona, lo comprendo. Cuando empiezas a rentar por partes, ya no eres dueño, ya te metes en el negocio, ya empiezas a ocuparte de la rutina. Pocos quieren eso, especialmente si se tienen 5 o 10 locales. Eso se vuelve muy complicado. Además, si la principal fuente de ingresos de la persona, 1,5 millones, proviene de esos 100.000, ¿para qué ir a algún lado o reunirse con alguien por esa cantidad?
¿Y eso te resulta cómodo? Este mercado existe, especialmente en grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo, estoy seguro. Vale la pena ocupar ese nicho, es genial y conveniente. En realidad, básicamente ayudas mucho a las personas, no es solo que, sí, como muchos otros, parece que llegas con alguien, le compras barato y tú ganas. Pero aquí es lo contrario. Es lo que se podría pensar. En realidad, yo rento esos mismos 10 metros cuadrados o 30 metros cuadrados al precio del mercado. Los rento según el mercado. O sea, cada vez que vemos una propiedad, aquí les va un tip, amigos. Si quieren dedicarse a esto, asegúrense de analizar por cuánto se rentan los espacios pequeños en los que quieren dividir el espacio grande, por cuánto se rentan en el mercado para estar seguros. Y cuando hacemos el modelo financiero, ahí ponemos exactamente los indicadores del valor de mercado de esos espacios. Si intentamos rentar un espacio de 70 metros cuadrados por encima del precio de mercado, por ejemplo, a 3.500 cuando el mercado está en 2.300, nunca lograremos rentarlo, no alcanzaremos nuestro objetivo. Nuestra meta es un crecimiento del 200% anual, siendo este el límite máximo para un periodo de 6 meses. Nuestra meta es entrar al mercado, rentar rápido, generar un ingreso pasivo y permitir que el negocio funcione mientras el propietario recibe un ingreso sin trabajar activamente. A menudo hay personas, sí, algunas Ofrecen esquemas ahí. Bueno, ya sabes, si entiendes aunque sea un poco de negocios. ¿Has visto mis videos con análisis? ¿Entendí de qué se trata? Soy así, sí, realmente es así. En Moscú y San Petersburgo hay personas que entregan todo. Es mejor que esté en unas solas manos, tú te encargues y recibas tus ganancias. Entonces, en estas ciudades hay muchas personas así. Estoy seguro de que eso es genial, en realidad está padre. Tomas un nicho que antes parecía, primero que nada, caro. Objetivamente la gente. Da miedo. Bienes raíces, invertir en bienes raíces son millones, simplemente. Y para muchos, la persona trabaja en su empleo y piensa, esto da miedo, es mucho dinero y no está claro cómo hacerlo. Y aquí hay un esquema, hay casos de éxito e incluso puedo decir que realmente puede funcionar si tú trabajas. El esquema suena y se ve funcional. Tienes casos, tienes personas que obtienen ganancias. Esto me parece genial. Eres un chingón. El siguiente nivel es tener un objeto idéntico según el modelo financiero, que cumpla los criterios. Todo es igual, pero lo vas a comprar en propiedad. ¿Y qué pasará? Resulta que compras el objeto. ¿Cómo se calcula en general el inmueble comercial? ¿Cómo se determina el valor de un local comercial? El valor del local comercial se calcula multiplicando la renta por el plazo de recuperación de la inversión, generalmente de 10 años en promedio en el mercado. Pero si quieres comprar a buen precio, bueno, digamos que si encuentras uno con un plazo de 8 años, estaría genial. Eso hay que revisarlo, por lo tanto puedes comparar con los locales vecinos si compras un local que no está rentado. Al principio multiplicamos el flujo de renta por 10. Años, exactamente. Correcto, por 120 meses. ¿Qué pasa después? Adquieres un local de 200 metros cuadrados que genera una renta mensual de 300,000 pesos. Lo compras por 36 millones, es decir, 300,000 por 120 meses o 10 años. Luego lo divides, lo modernizas y así aumentas el flujo de renta, rentándolo por partes en total por 450,000. ¿Qué pasa con el valor del inmueble? Por supuesto, aumenta. En otras palabras, el valor del inmueble es de 450 por 10 años, es decir, 54 millones. O sea, tú con estas simples acciones clave en principio más o menos igual, en medio año puedes hacer que un inmueble que valía 36 millones llegue a valer 54 y tener 18 millones limpios. Eso ya es otro nivel. Y este esquema funciona de manera más rentable cuando no inviertes tu propio dinero en la compra del inmueble, sino que usas dinero del banco o de un inversionista. En resumen, al tomar una hipoteca en el banco, la tasa será de alrededor del 20% y se requerirá un pago inicial. Por ejemplo, en el caso del inmueble que estoy negociando ahora, cuesta 17 millones por 100 metros cuadrados. Ahí el pago inicial es de 3 millones y medio. Aumentamos el flujo de renta a 319,000, es decir, recibimos 319,000 y vamos a pagar un pago mensual de 200,000. O sea, recibes 319,000 de los inquilinos, pagas 200,000 por la hipoteca y en ese momento ya no te importa cuál es la tasa de interés, aunque sea del 40%, de todos modos sigues recibiendo más. Y la magia sucede cuando simplemente hacemos los cálculos. Nos da 319,000 multiplicado por 10 años, esos son 38 millones. El valor de este inmueble. Invertimos 3.5 y podemos vender este inmueble por 30 millones, vender este inmueble por 38, pagar la hipoteca. Aportamos 3.5, quedando alrededor de 14 en total. Tendremos en mano más de 20 millones de rublos limpios.
Si hacemos esto en un ciclo durante medio año, sería un 420% anual, ya no en subarrendamiento, sino en la compra de propiedades. Esa es una de nuestras estrategias y el siguiente paso a implementar en la comunidad. ¿Y cómo están ahora las cosas con los créditos? ¿Dan hipotecas normales? Sí, hombre, aquí la historia fue bastante peculiar. Había un banco, no voy a decir cuál, que nos aprobó este trato, incluso con mejores condiciones, eran 140,000 al mes. Dijeron, sí, tomen todo, ofrecemos un 3.5% de pago inicial. Súper genial, pero hay un pero. Todos los movimientos de su empresa pasan por una cuenta que abren con nosotros, con un mínimo del 70% del flujo de la empresa individual con la que hacemos el trato. Nosotros somos así, pero ¿qué pasa con la ley de protección al consumidor? No se puede condicionar un servicio a otro, ni imponerlo, todo eso. No, de otra manera no lo daremos, ¿te imaginas? Y el banco no es que sea bueno, o sea, no es un banco en línea, ahí tienes que hacer fila, llenar todo como en los viejos tiempos. Así son ellos, rechazamos su propuesta y fuimos a otro banco. Nuestro pago no es de 140,000, sino de 200,000. Pero defendimos nuestro derecho, suele pasar. Entonces resulta que si compras... La mayor ganancia está en la reventa, ¿no? Bueno, si realmente tienes una estrategia especulativa y quieres ganar lo máximo posible, puedes enfocarte en la reventa desde el principio. ¿Para el subarrendamiento también se considera la reventa o no? ¿Se dedican a eso? ¿O es peor, como comprar todos los locales? No, la subarrendación es muy... Hay muchos más compradores interesados precisamente en propiedades ya listas que personas dispuestas a venderlas. Tengo algunos alumnos que entran con la estrategia de voy a crear esto en medio año y lo venderé por 4 millones. O sea, el flujo de renta ahí es de 150,000, tal vez 200,000. Lo vendo en 3 millones y medio, 4 millones y de verdad hay compradores. Y cuando él crea el objeto ya no quiere venderlo porque entiende que esos 3 millones no los va a poner en ningún lado que le genere 150,000 limpios. No va a hacer nada con eso, como mucho se comprará algo o dará el enganche para algo que le va a dar 1,025. En el mejor de los casos es un negocio de alquiler de calidad listo para funcionar. No es comprar a ciegas, ya que hay casos en los que crean un negocio de renta listo, con contratos donde todo está perfectamente especificado como la cantidad de la renta. La persona paga 10 millones por un negocio de renta listo. Y luego resulta que este arrendatario, según el contrato, debía pagar 120,000, pero en realidad paga 60. Si no, se va y los demás también, y él se queda como que... Aquí hay que entender la especificidad, saber cómo funciona todo esto y en qué fijarse para que al comprar, al invertir, al adquirir un negocio de renta ya hecho, compres uno de calidad. Y por eso creé una comunidad así, en la que hay 300 personas y me comunico con todos. Todos completaron mi capacitación de subarrendamiento, comprenden el tema y son confiables. Y con ellos puedes asociarte, colaborar, buscar ejecutores que trabajen contigo o buscar un inversionista que invierta en ti si haces un buen trabajo. Mi reputación ayuda a decidir colaborar. Aprendiste con 5 millones. Aquí aprenderás de inmediato, rápidamente entenderás todo. Hubo un montón de cagazones. ¿Cuántos antes de eso? El fondo de inversión ya lo habías visto tú sobre él. Sobre tu fondo de inversión no me metí mucho, pero entendí la idea. Compramos estos inmuebles con el dinero de los inversionistas, pero ellos no se vinculan a las transacciones. Simplemente invierten en el fondo. Reciben el 30% anual con pagos mensuales y en consecuencia, con ese dinero compramos los inmuebles. Y ya, en consecuencia, obtenemos esa rentabilidad de la que hablé y a los inversionistas les damos mensualmente el 30% anual fijo. Es decir, ellos reciben algunas super ganancias fijas. Quédenselas y disfrútenlas. Resulta que publiqué un preregistro para inversiones y en una semana recibí solicitudes por más de 70 millones. Me llegaron un montón, tengo como 60 y tantas personas ahí. Algunos quieren invertir más de 3, pero no sé si más de 3 son 10 o 5, así que conté 3. Alguien ahí quiere invertir 500, otro 1 millón. Entiendo que esto está genial porque los que pasaron la capacitación son muy leales a mí. Alguien ya abrió el local, por eso en una semana 70 millones, listo. Bueno, tú ahora quieres dedicarte más a comprar inmuebles. Sí. O sea que ya llegaste a ese nivel, aparecen... oportunidades. Actualmente me dedico a la enseñanza, a la producción y al desarrollo en YouTube. Vamos a ir juntos a una cena de negocios, por cierto. Sabes, esto es importante. Muchos piensan que me dedico solo a la enseñanza. Mira, te voy a decir lo que normalmente pienso cuando la gente se dedica a la enseñanza, que probablemente el tema ya está muerto o algo así, y ya está enseñándole a todos. Y aquí resulta que justo tienes la oportunidad de comprar un local, o sea, invertir grandes capitales, recibirlos y te das cuenta de que este es un tema de trabajo.
¿Y por qué no enseñarles a las personas? Tal vez pueda obtener algún ingreso por enseñarles, pero sin abandonar este tema, sino dejarlo para mi gente, para los que estarán en el chat de la comunidad. No es la situación de yo gano 1.000 millones con esto y también te enseñaré a ganar 1.000 millones. Y tú, por supuesto, prefieres comprar. Pero, para ser justos, quiero señalarte que yo empecé a enseñar hace 1 año y medio. Actualmente poseemos 80 propiedades. Al comenzar a enseñar tenía 12, 5 mías y abrí 7 para inversionistas. Y se me acercó un inversionista, simplemente dijo que no quería pagar 15 meses, que mejor hiciéramos algo más sencillo. Muéstrame cuáles son los criterios, todo, dame todo. Por lo tanto, le di todo, lo entrené y le expliqué. Simplemente estábamos sentados en el restaurante. En ese entonces no había ni estructura, ni nada, ni apoyo. En 2 meses abrió 2 negocios y ganó 250,000 limpios. Invirtió cerca de 1 millón. Ahora es dueño de 5 negocios. En mi canal hay un video con Anton Parshin, mi primer inversionista iniciador, quien se involucró en este negocio. Y eso fue hace 1 año o año y medio. Ya hay más de 80 propiedades que no hice yo, sino que hicieron los chicos que vinieron a aprender. Ellos lo hacen todo. Yo solo elegí usar esta herramienta para escalar en algún punto. O tenía que contratar un equipo y todo sería mío. O tenía que compartir mis conocimientos. Pero me gustó más compartir mis conocimientos porque la retroalimentación de Antón y su socio me inspiró a ver que esto es valioso, la gente está agradecida y todo les sale muy bien. Me gusta el camino de compartir experiencia, seré mentor, les mostraré a los chicos cómo se hace y todos los que abren nuevos proyectos también me están muy agradecidos. Hoy iremos a una cena de negocios donde podrás platicar con ellos y conocer cómo es todo por dentro, que no es tan fácil en realidad. El resultado final, el caso, es solo el porcentaje anual. Algunos tienen 300%, incluso 1000%. Pero para llegar a ese resultado hay que esforzarse, hay que hacer, hay que observar, analizar. Pero para llegar a ese resultado hay que esforzarse, hay que hacer, hay que observar, analizar y así sucesivamente. Es un trabajo, de verdad. Al final analizamos el esquema y escuchamos a Vladimir. Puedo afirmar que el esquema es real y funciona, ya que yo mismo me dedico a los locales comerciales. Y eso es todo por hoy. Suscríbanse a Vladimir y vean sus videos. Amigos, estoy seguro de que toda esta información, si la aplican, les ayudará si quieren invertir en bienes raíces. Si quieren conocer aún más información estructurada y paso a paso sobre cómo funciona esto, te voy a pasar un enlace a la hoja de ruta donde está explicado paso a paso qué hacer y tú puedes compartirla. Y las personas pueden verla, familiarizarse con ella y ya tomar una decisión sobre si quieren entrar en esto, si este tipo de inversión y este tipo de negocio les conviene. Y crear un ingreso pasivo para sí mismos. Si es así, todo perfecto, recibieron otro bono. En general, vayan y échenle un vistazo.